Ya sabemos que la mediana, en el contexto de estadística, es el dato ubicado en el centro del conjunto de datos. Es decir, es nuestro centro de equilibrio. Es decir, que yo debo organizar toda mi información y el dato que quede exactamente en la mitad, ese es el que nos corresponde a la mediana. ¿Qué pasa? Cuando la cantidad es par de datos, nos van a quedar dos valores en la mitad. Miremos por qué. Aquí voy a tomar como ejemplo, vamos a escribir 10 datos para no irnos muy lejos. Entonces, 2, 4, 8, 7, 5, 3, 2, 1. ¿Cuántos voy? Faltan 2, 4, 3. Creo que hay 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense que tenemos 10 datos. La cantidad es par. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. Si nuestros datos no están organizados, hay que ordenarlos siempre. Aquí tú los puedes organizar o de mayor a menor o también los puedes organizar de menor a mayor. ¿Listo? Cuando organizamos datos del más grande al más pequeño, esa organización se llama descendente. Entonces aquí están organizados de manera descendente o descendentemente. Y cuando organizamos del más pequeño al más grande o del menor al mayor, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo creen que se llamaría? Ascendente. Muy bien, ascendente. ¿Listo? Porque aquí desciende, o sea, va para abajo, va hacia abajo, va hacia los pequeños. Y aquí asciende, o sea, va subiendo. ¿Listo? Entonces se organizarían o de forma descendente o de forma ascendente. Ahí es indiferente. Tú puedes elegir y no va a haber problema con trabajar de forma descendente o de forma ascendente, porque el orden, eh, o sea, los valores que van a quedar en la mitad van a ser los mismos. Entonces vamos a ordenarlos. Ordenemos estos datos que tenemos ahí. ¿Cuál sería el orden? ¿Cuál sería el primer número? Vamos a trabajar de manera ascendente. ¿Listo? Entonces, ascendentemente, Sería el 1, profe. el uno sería el primero, ok, después, El 2, ok, después, el 3. pero hay otro 2. Entonces debemos escribirlos ambos. Ah, ¿Listo? ok. Entonces ya está el uno, va un 2, falta el otro, entonces también lo El escribo. otro 2. Ok. Exacto. Ahora seguiría Va Dos, 2, tres. 3. 2 veces 3, ok, aquí está una vez, aquí está la otra. Después, Dos 2 veces cuatro. veces 4. 2 veces 4, ok, aquí hay Una vez una cinco. y aquí otra. 5. Luego iría Una el vez 5, 5, profe. ok, Cinco. Una vez 7. ok, Una vez Y ocho. una vez y 8. una vez 8. Ahí tenemos nuestros 10 datos organizados, ya están ordenados ascendentemente. ¿Listo? Bien, perfecto. Después de ordenarlos, entonces vamos a buscar los términos que están en la mitad. ¿Listo? Buscar los términos de la mitad. Y acá hay ¿Cómo dos así, maneras. profe? Entonces aquí hay dos maneras. Podemos tomar esa misma lista y decir, ah, no, pues quitemos uno de cada lado. Entonces, quito, 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 quito hasta que quede en la mitad. Fíjense que aquí están los dos de la mitad. No los puedo quitar porque si no, no me quedaría nada. Esa sería una manera. Sencillo, ¿no? Tenemos el 3 y el 4. O sea, lo que hice fue quitar al mismo tiempo de ambos lados. Comencé a quitar, a quitar, a quitar para llegar hasta la mitad. Claro, esto es fácil si tenemos poquitos datos. Inténtalo hacer con 200 datos, con 500 datos, con 1000 datos. Entonces ya se Ush. vuelve un poco más complejo porque te demorarías mucho quitando y quitando y quitando y quitando de los lados. ¿Y no hay otra forma para esos números más grandes? Entonces, para esos valores más grandes hay otra forma. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar esos datos de la mitad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la posición de la mediana. ¿Cómo buscamos la posición de la mediana? Haciendo una división. ¿Cuál división? Vamos a dividir el número de datos entre 2. ¿Listo? En este caso, ¿cuántos datos tenemos? 10. Ok, o sea que nuestra posición en este caso sería 10, que es el total de datos que tenemos, entre 2. Esta división da
5. 5. ¿Listo? Entonces, ahí encontramos una posición. ¿Listo? Entonces, vamos después a buscar ese número, no bueno, esa posición. Recordemos que ese 5 es una posición. Entonces, vamos a buscarla. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Y la vamos a tomar con la siguiente. Ahí están, que son los mismos 3 y 4 que nos habían dado con el método anterior. Entonces, tomamos esta posición. Entonces, se toma los valores de la posición encontrada se toman los valores de la posición encontrada y de la siguiente. Entonces voy por partes. Dice, vamos a tomar los valores de la posición encontrada. Entonces la posición era posición 5. Entonces vengo acá y cuento posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Ahí tengo la posición 5. Y Y la ahora siguiente, después de reversa, ¿no? que es el 4. Entonces ahí tengo esos dos valores. Esos dos valores, entonces esos dos valores se suman y se divide el resultado entre 2. Se divide el resultado entre 2. El resultado de eso, de esa división, es la mediana. Ese resultado es la mediana. Es la mediana. Entonces miremos que en ese caso, la posición 5, para nuestro problema, la posición 5, ¿qué número era? El 3 y el 4. El 3, correcto. Entonces la posición 5 es el número 3. La posición siguiente, o sea, la posición 6 es el 4. 4. Correcto. Entonces 3 y 4, que son los que teníamos allá arriba encerraditos. Entonces, ¿qué hago con esos dos números? Entonces dice que, pues lo sumo, esa suma me da 7, y luego ese 7 lo divido entre 2, que me da, ¿cuánto me da esa división? 3,5. 3,5. ¿Cierto? Esto es así la división, 3,5. O sea que podemos decir que la mediana, ¿cuánto es? 3,5. Entonces la mediana, correcto. Pues es el 4. La mediana es 3,5, porque ese resultado es la mediana. ¿Cuál resultado? El de esa división. Entonces, aquí está la mediana. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? Voy a regresar, vamos a retomar todo el procedimiento. Lo primero es ordenarlos. Después de ordenarlos, entonces debo verificar cuántos datos tenemos. Entonces, en este caso eran 10 datos. Como son 10 datos, yo divido entre 2. Entonces, esa división de 10 dividido en 2 me daría 5, ¿cierto? Ese 5 me corresponde a la posición. Entonces me devuelvo a donde ordené los datos y voy a contar hasta que llegue al quinto número, a la posición 5. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5. Cojo ese número y el siguiente, o sea, este 3 y este 4. Y entre ese 3 y ese 4 los sumo. Entonces 3 más 4 da 7. Y esa división, esa suma, perdón, la divido entre 2. Entonces 3 más 4 da 7, ahí está. Y ese resultado, entonces lo divido entre 2 y el resultado de esa división es la mediana. ¿Listo? Ese sería el procedimiento para calcularlo. Si usted no quiere hacer la división acá para encontrar la posición, entonces puede utilizar la estrategia que utilizamos al comienzo. O sea, eran los números, ¿no? Eran estos números. Entonces, quitamos de lado y lado. Entonces, quito uno a la izquierda, uno a la derecha, otro a la izquierda, otro a la derecha, otro a la izquierda, otro a la derecha, otro a la izquierda, otro a la derecha, hasta que me queden dos en el centro. Esos dos que me quedan los sumo y divido entre 2. Entonces, 3 más 4 da 7, dividido en 2, 3,5, y ahí está la mediana. ¿Listo? Ese es todo el procedimiento que hay que hacer. ¿Listo? De esa manera hemos encontrado la mediana para una cantidad par de datos. Recuerden, esto se utiliza únicamente cuando tenemos una cantidad par de datos. ¿Listo? Tenemos
no sé, que son 10 o son 20 o son 30 o son 50 o son 100 o son 4 datos. Entonces, en ese caso se utiliza.